empezaremos ahora entonces con mapeo colaborativo y plataformas libres y autonomía local. La verdad que cuando pensé esto como más un taller. Oye, perdón, ¿se puede apagar por gracias, que no veo bien? Pensé más como algo como un taller para que la gente pudiera decirme o preguntar durante que presento, así que tengo mucho tiempo y quizás dejaré un buen tiempo para que la gente, para que vosotros podáis preguntar y hablar juntos, porque es como una experiencia de que he hecho en Brasil y que podemos hacer todos. Es como para enseñar mismo lo que tenemos de potencialidad con los mapas libres. Bueno, a presentarme, me llamo Tulio Franca, tengo el usuario de Wikidata, Wikipedia y todos los proyectos como Tulio F, así que si tiene ganas, si quiere verme, es fácil buscar. Soy analista de geoprocesamiento, estudié ingeniería forestal, pero no soy ingeniero, pero me encanta la área forestal, así que también soy nómade, o nómada en español, que, o sea, he vivido 2 años en una furgoneta viajando por Brasil, así que este mapa, donde está en rojo de Brasil, son los sitios donde ya conozco, y aún tengo que viajar al sur de Brasil y empezar Sudamérica. Tengo un proyecto que se llama Muito Além das Fronteiras, o sea, mucho allá de las fronteras, porque quiero empezar a mostrar a la gente lo que hay de conocimiento libre, un poco de nuestro país y quizás luego también de Sudamérica. Soy wikimedista y mapeador y hago parte del grupo de usuarios de WMB o Wikimovimento Brasil. Y aquí tiene un poco de mi parte en Wikipedia. Bueno, trabajo con OpenStreetMap desde 2013 y luego diré por qué desde en Wikimedia, o HOT, que es Humanitarian OpenStreetMap Team, desde 2012, MapLare desde 2020 y OpenAirMap desde 2022. Bueno, empezaremos unas cosas. Por ejemplo, ¿quién acá ya conoce a OpenStreetMap? ¿Puedes levantar la mano? Vaya, bueno, muy bien, a mucha gente. ¿Y quién utiliza en general, así como un día, otro? Vaya, menos, poca gente. Quizás porque aún no conozca toda la potencialidad que tenemos. Y bueno, se empezó en 2004, es un proyecto libre de herramienta de colaborativo de mapeo. Hay una cobertura global que creo que es algo muy, muy interesante, porque en vez de empezarmos con un mapa muy local y que luego para expandir tiene muchos problemas, esto de OpenStreetMap está muy, muy largo y así que está todo el planeta. Permite la explotación de datos y creo que eso es una de las cosas más interesantes que tenemos en OpenStreetMap, porque mucha gente, ya he visto otros proyectos, a veces utilizan proyectos que usan el Google Maps, que es muy interesante que sí se puede poner cosas en Google Maps y puede utilizar el fondo, o sea, puede utilizar como el imagen, pero no se puede sacar nada de allá. Y es un proyecto que no se permite esto. Distinto del OpenStreetMap, que se permite la explotación de datos y utiliza como base para diversos proyectos. Así que he visto también que ayer hay muchos proyectos que utilizan, o sea, no necesariamente tiene que utilizar el OpenStreetMap como su proyecto, pero puede utilizar como una base para todo lo que va a utilizar. Vale. Y acá también tenemos unas cosas para atraer más gente, para decir que sí es una cosa interesante, así como siempre intentamos decir que Wikipedia es más lo que vemos o que los profesores dicen, no utilizan Wikipedia. Acá también tenemos proyectos de grandes universidades del mundo que ya utilizan el mapa de OpenStreetMap y que hay una gran diferencia que podemos poner cosas que nos interesan. Por ejemplo, acá en la universidad, en los números son los sitios en la universidad que puedes ver y decir, acá está el comedor, acá está donde están las clases y esto es muy posible de utilizar. Bueno, y
hasta el Facebook hoy utiliza como su mapa oficial el OpenStreetMap. Entonces, tenemos así como decir de otros proyectos grandes que utilizan OpenStreetMap. Y acá está por qué yo empecé a utilizar el OpenStreetMap. Una pequeña historia que en 2013, un sueño de niño, compré por primera vez mi GPS, de Garmin. Y cuando compré, todo feliz, pagué muy caro por un GPS y cuando fui a utilizar, no había ningún mapa del sitio donde estaba. Y miré así, no es posible que después de pagar, no sé, unos 300 euros por un GPS, tengo que aún pagar un mapa para utilizar un GPS que ya pagué por él. Y así quedé muy frustrado y pensé, no es posible. Y empecé a buscar internet y así que descubrí el OpenStreetMap. Y me quedé muy feliz porque no solo era un mapa libre, pero como gratuito. Y a dónde iba a viajar, pensé, ahora puedo poner el camino para cuando llegue a este sitio, voy a hacer un senderismo, voy a subir la montaña y tengo el mejor mapa posible para esto. Así que me quedé muy feliz y fue posible utilizar mi GPS que utilizo hasta hoy. Pero también aquí tenemos, obviamente creo que todos ya han visto, es que no tengo el punto rojo, pero cuando ves un mapa en Wikipedia, Wikidata o Commons o cualquier otra cosa de Wiki, el mapa de fondo está OpenStreetMap. Entonces, es un proyecto que no me gusta cosas que hago un día y dejaré en mi ordenador o dejaré una página y nadie más va a utilizar. Así que me encanta mucho que todo lo que hago en OpenStreetMap puede servir a otra persona. Bueno, y yo como analista de geoprocesamiento utilizo mucho el QGIS y aquí hay un ejemplo que hizo incluso un trabajo personal para mí de una empresa y siempre que posible utilizo solamente softwares libres y aquí empezando con el tema de comunidades tenemos estos puntos rojos son donde hay puentes en la ciudad. Y o sea, era un proyecto para la prefeitura, en español sería como ayuntamiento o cosas así. Alcaldía, gracias. Y entonces el proyecto sería el siguiente. Hay puentes que no son puentes federales o del estado, son puentes locales de la ciudad. Y cuando llueve en esta ciudad hay una situación muy difícil, que los puentes son de madera, los puentes son muy pequeños y se puede romper. Así que las escuelas que están a llevar los niños de las escuelas rurales tienen mucha dificultad de llegar hasta la escuela cuando llueve. Entonces, por este proyecto, yo no tuve la necesidad de hacer todo un mapa de la ciudad, pero con el OpenStreetMap pude actualizar todas las carreteras locales, las pequeñas carreteras y donde hay puentes. Así podemos llevar hasta al gobierno y decirles, mira, allá tenemos muchos puentes, estos puentes ya son de concreto o estos ya son de madera y necesitan que hagan reformas. Así que, ves, estoy acá para decir de OpenStreetMap, pero lo que quiero enseñar es que hay muchas más posibilidades y que cada uno de ustedes pueden utilizar conforme la necesidad local. E incluso utilizar otros softwares libres que hay como usar un plugin que puedes mirar todos los mapas de OpenStreetMap y así poner los puntos de interés como diré otros proyectos. Entonces, no hay la necesidad de gastar tanto tiempo haciendo un mapa que será solo tuyo, que estará solo en tu ordenador. Y acá sí, por ejemplo, porque todo esto que he hecho de estradas rurales para los puentes, en otro proyecto puedo utilizar, por ejemplo, para decir dónde hay carreteras que se necesitan hacer reformas o hacer cambios, que no necesito hacer otro mapa. El mapa ya está listo. Entonces puede ser utilizado por mucha gente en diversos sitios. Bueno, y ahora también voy a decir muchas formas de mejorar los mapas, incluso de OpenStreetMap, pero también de otros proyectos. Empezando por OpenAirMap, que es el proyecto que tengo utilizado también porque ahora tengo un dron y con esto puedo hacer mapeos con ortofotos de los sitios. Aquí, por ejemplo, tengo el Mavic 2 Pro, es un ejemplo de dron, pero puedo utilizar diversos drones. ¿Y cómo vamos a hacer este uso de dron? Que todo está incluso en OpenStreetMap. Así que vamos a mirar acá.
Bueno, el OpenAirMap es también una plataforma que está conectada a mi OpenStreetMap y tiene la ventaja que puedes hacer tu mapeo con dron, pero no necesita que tus fotos o ortofotos también estén solamente para ti. Aquí es donde puedes subir tus fotos. Mira, esta primera foto tiene mi nombre porque hizo el proyecto de mapear una pequeña ciudad del nordeste de Brasil, que voy a enseñar, y es porque empezamos a tener muchos drones, está más fácil, más barato, pero en la universidad que estudiaba, hacíamos las imágenes y se quedaban cerradas. Acá no, y además que era una universidad pública, donde creo, como muchos de acá, que todo lo que se hace en una universidad pública es público y que tiene que estar no solamente público como fácil. Creo que también es un problema de muchas universidades, que sí, los proyectos, sus resultados son públicos, pero es muy difícil de llegar hasta la gente. Y no acá tenemos el ventaja que todos, o en general, estuvimos en una universidad, pero pienso eso más allá de la universidad y que también puede llegar a la gente que objetivamente va a utilizar estos proyectos. Bueno, acá hizo todo un mapeo de la zona urbana de una ciudad muy pequeña en la playa. Creo que hay como en máximo 500 personas y bueno, es todo un proceso de hacer ortofotos. Y después de listo, subí en OpenAirMap. Incluso todo está abierto, libre a todos, incluso a descargar. Mira que arriba hay un botón de descargar y también de ver. Y en la caja roja es lo más interesante ahora para OpenStreetMap, porque pulsando este botón directamente en OpenAirMap va a llegar... este mapa estará abierto en OpenStreetMap. Y lo más interesante es esto. A izquierda es lo que tenía libre como imágenes en OpenStreetMap de satélite para hacer el mapeo. A la derecha es lo que tenemos gracias al uso de dron y una imagen que tiene dos tipos de resolución. Una es la resolución espacial, que puedes ver que es posible mirar completamente los árboles y las casas y la plaza, pero también hay una cosa muy especial que es la cuestión temporal, que esta foto de izquierda es como de 2018, 17, algo así, y acá con dron tenemos algo del día que hicimos. O sea, el proyecto anterior que hablaba de árboles, con imágenes de dron podemos tener una resolución mucho mejor para hacer esos proyectos, como también para mapeos. Antes de empezar esto, entonces, un proyecto que también tiene el ventaja que no necesita solamente tú hacer el mapeo con el dron, porque quizás otra persona ya fue a tu ciudad, a tu sitio y hizo el mapeo con dron. Y así puedes buscar que hay un mapa global, que este mapa acá, que mostrará todos los sitios donde ya he hecho mapas de dron. O sea, después pulsen a OpenAirMap y quizás en tu zona, tu ciudad, ya tienes mapas libres, ya tienes imágenes libres con dron. Otro proyecto muy interesante se llama Maplare, o Maplare en inglés, y es una alternativa libre al uso de Street View. Creo que todos acá un día queriendo llegar a un sitio buscaron en Street View para mirar cómo llegar, ver la calle, ver cómo está el edificio, pero también un proyecto de Google. Y siendo un proyecto de Google, también es cerrado. También no se puede utilizar nada de Google en OpenStreetMap y también no se puede utilizar nada de Google en Wikipedia. Este proyecto es un proyecto de mapeo a nivel de calle y, por ejemplo, yo utilizo una GoPro que cada vez está más sencillo, más barato, pero también se puede utilizar el teléfono. Y esto que es muy interesante. ¿Y qué ocurre? Que se va a hacer fotos, o sea, fotos en secuencia, y luego va a subir el Maplare. Bueno, el mismo sitio que hice las imágenes de dron, hizo también como
quedé como 2 meses en la playa, tenía tiempo, como estaba viviendo en mi coche en la playa, empecé a caminar por todas las calles de esta pequeña ciudad y acá a la derecha ves cómo se van quedando las fotos en secuencia. Entonces, todo esto que está de azul son los sitios que miré. ¿Y por qué también hace eso? Bueno, yo no conocía muchas playas porque vivía en el interior, pero hay un proceso hoy, principalmente mirando ahora en cuestiones climáticas, que hay cambios muy, muy importantes en la ciudad que están cerca de la playa. Incluso esta ciudad, a donde se ve la calle de azul, el mar está llegando cada vez más cerca. Entonces, para proyectos, mirando quien estudia proyectos de cambios climáticos, estas son imágenes muy, muy importantes para que tengas una distinción de que cómo estaba algo a 5 años atrás o cómo está ahora. Incluso también en mi expedición el año pasado estuve en un parque federal en Brasil que se llama Chapada dos Guimarães. Y hizo todo un mapeo con fotos a nivel de calle, o sea, caminando en el parque, en los senderos, mapeé todos los senderos, o sea, es un ejemplo para que puedan utilizar. Y exactamente este año se quemó como 10.000 hectáreas de toda esta zona donde estuve. Y así, si un cientista, si alguien quiere hacer una visión de cómo estaba antes del fuego y ahora, tiene imágenes que pueden hacer esto. O sea, no tengo grandes proyectos para enseñarlos, pero tengo modos de decir que grandes proyectos pueden ser hechos y son las herramientas que tengo utilizado y puedo comprobar que sí son muy funcionales. Mira, acá es más cerca, incluso utilizando ya, o sea, estamos mostrando un taller como en camadas. Antes teníamos un mapa solamente de satélite, ahora tenemos una imagen de dron, por eso tiene esta resolución muy buena. Y estos puntos verdes es donde estuvo haciendo fotos en secuencia, o sea, caminaba, cada vez que caminaba, cada 2 segundos, o como quieras, 5 segundos o 1 segundo, sacaba una foto. Y luego para acá es un proyecto que está mostrando en la calle. Incluso dentro, en OpenStreetMap, puedes abrir una caja y pulsar al Maplare y verás todas las imágenes de Maplare en su zona, en su ciudad o donde esté. O si no hay, claro, vamos a hacer esto. Y es muy, muy interesante que el Maplare tiene una IA, una inteligencia artificial, que puede también detectar algunas cosas para ayudarlos. Por ejemplo, esta pantalla que ves, que está como en gris, está en la visión de inteligencia artificial. Y puedes mirar, por ejemplo, ayudarnos a donde hay árboles, a donde hay energía eléctrica, porque es una otra cosa muy interesante. Y mira, aquí en la pantalla grande hay cerca de los puntos verdes, tenemos como una figura de una casa o ¿cómo se dice? Como el poste de energía eléctrica. ¿Sí, poste? Vale. Entonces, mira, esto ayuda mucho a detectar dónde hay postes de energía. ¿Y por qué digo esto? Que está un poco lejos quizás de cambios climáticos. Pero en Brasil ahora vivimos cosas como grandes tempestades y los árboles cayeron sobre la energía eléctrica y quedamos muchos días sin energía en São Paulo, por ejemplo, la ciudad más grande de Brasil quizá, y con esto de mapeo podemos tener en cuenta dónde hay postes de energía que no necesitamos que el gobierno se llegue hasta nuestra ciudad y diga, mira, acá sí hay un poste que no funciona. Podemos utilizar esto como mapeo de postes de energía y claro, quizás una ciudad muy grande no hace falta porque tiene personas que ya trabajan con esto, pero estoy mirando a utilización más locales, pequeñas ciudades que tienen mucha dificultad de llegar energía eléctrica o cuando hay alguna dificultad. Incluso creo que acá, como en Brasil, tenemos ciudades muy pequeñas que tienen mucha dificultad con esto. Bueno, continuando, acá más cerca y puedo ver esas imágenes con inteligencia artificial e incluso también las imágenes que tenemos de Maplare podemos subir todas las imágenes a Wikipedia, Commons, porque están libres. O sea, todo es son proyectos que se pueden hablar entre sí. Y por eso que me gusta esto que estoy mostrando acá.
Y aquí un poco solo de los sitios que ya he hecho en Brasil, como Aplare, incluso algunos no tuvo, porque mi cámara es un poco difícil a veces tener tiempo para todo, pero para mostrar que donde está en azul, fue la última expedición que hizo gracias a Wikipedia el año pasado. Y es un vacío en Brasil. Y creo que también tenemos vacíos en otros países que no necesitamos que llegue a Google Street View y sí que podemos hacer esto. Bueno, y para finalizar acá de estos proyectos, este es muy interesante porque cada vez más la gente utiliza sus móviles, sus teléfonos, y es un proyecto muy sencillo, muy ligero, que puedes descargar en tu teléfono Android y creo que también en iPhone, pero Android incluso es el teléfono más utilizado por ser también más barato, y es una forma de cambiar las calles, los sitios con su teléfono. No necesita solamente estar con la computadora. Por ejemplo, estoy viajando por acá y miro, acá está como la carretera no tiene pavimento, así puedo pulsar estas cosas y puedo ayudar mucho con pequeñas actitudes de cambios. Acá, por ejemplo, cuál es el número del edificio. Y así que son pequeñas ediciones, pero son muy potenciales. Porque incluso en el sur de Brasil, cuando hubo las inundaciones, una de las grandes dificultades es saber, por ejemplo, cuántas personas hay en un sitio. Bueno, si estamos en una gran ciudad es sencillo, pero si estamos en una ciudad muy chiquitita, una ciudad pequeña, con esto podemos mapear las ciudades, las casas que hay en un sitio y luego pensar, bueno, si en mi país tenemos en general 4 o 5 personas por casa, con esto de aquí tenemos la dirección y podemos pensar, vaya, si tenemos con esto 10 casas, son al menos 50 personas. Necesitamos así de no sé cuántos médicos, enfermeros, y son proyectos que ayudan mucho en estos casos de cambios climáticos que estamos viviendo cada vez más. Bueno, y ya estoy finalizando, para llegar cómo pensar en unir, y por esto esta imagen que tiene muchas partes de Wikipedia, Wikidata, Commons y OpenStreetMap. Porque son proyectos de Wikimedia que sí podemos conectar todos con todos estos proyectos que estamos mostrando hasta acá. Bueno, esta es la ciudad de Rio do Fogo, pero no es la ciudad que estaba enseñando, porque es la ciudad grande y Pichitinga es como la ciudad pequeña, incluso el nombre se remite a algo muy pequeño. Acá miramos otra vez la importancia de las coordenadas, de las importancias del mapeo. Y ahora sí, cuando tenemos esto que está en la caja de rojo, es el número único de la pequeña ciudad de Pichitinga, y acá tenemos toda la página de Wikidata. Y con estos proyectos que estamos viendo hasta acá, podemos poner, por ejemplo, la imagen de dron que hizo para ayudar a tener una visión mejor de la ciudad. Incluso también con otras ideas, por ejemplo, con un mejor turismo de ciudades que tienen potencial turístico y que aún no se benefician de ese turismo. Por supuesto que estoy diciendo un turismo sustentable, algo con un pensamiento, pero hay muchas ciudades que podrían al menos tener un poco más de turismo y que cambiaría, por ejemplo, la explotación de recursos naturales y poder utilizar el turismo. Y acá hizo también la categoría de Pichitinga, puse las fotos y vemos acá toda la configuración con un mapa mucho más actualizado porque hizo todo este mapeo. Y la ciudad, una ciudad muy bonita, por supuesto, y claro, los invito a quienes a venir a Brasilia a conocer este sitio. Y ahora sí, al final, mira, esta es la ciudad y hizo el mapeo, por ejemplo, de la iglesia. Eso, claro, hizo porque es muy importante esta iglesia para la gente local, pero también es solamente un ejemplo. Hay otros proyectos que estoy trabajando, por ejemplo, con las escuelas,
porque también en Brasil tenemos la dificultad de conocer exactamente dónde están las escuelas y también hay una población aún muy grande de niños que viven en la zona rural y que necesitan de escuelas. Pero acá es que está un poco lejos, quería enseñar que en las etiquetas hay la opción de poner Wikidata dentro del mapa OpenStreetMap. O sea, si tú estás mirando por OpenStreetMap, puedes llegar a todas las informaciones anteriores, por eso que mostré todo esto acá, desde el mapa de OpenStreetMap puedes ver las configuraciones. O sea, tiene la página de Wikipedia, tiene la página de Wikidata y tiene la página también de Commons. O sea, es un proyecto que está completamente conectado. E incluso si quieren el QR Code, puedes ver también esta zona. Y, por supuesto, no podría dejar de mostrar cómo sería el mapa en la visión de Google Maps. O sea, la visión de Google Maps es, nunca lo digo para no utilizar Google Maps, pero hay un problema, hay un conflicto de interés. Google Maps quiere mostrar, por ejemplo, los comercios, o quiere mostrar lo que quiere mostrar, o sea, no podemos tener ninguna acción sobre lo que muestra. Incluso, por ejemplo, no está mostrando, no se ve la escuela, la iglesia, cosas que realmente son muy importantes a la comunidad. Incluso hay casos muy interesantes de Brasil, incluso cuando viajé a Amazonia, que es una isla y para Google Maps es como si fuera tierra. Porque no hay nada de agua. Acá, por ejemplo, el río es como si fuera solo aquel. Hay otro río que se tiene, hay florestas, hay todo más. Y esto es un antes y después de que había con este trabajo, pensando en todos los proyectos, y acá que también dejo a vosotros para pensar cómo puedes cambiar las pequeñas comunidades, cómo puede cambiar las necesidades que tiene a cada uno de vosotros. Porque acá tiene, por ejemplo, como estaba antes, sería al menos solamente las calles, incluso solo había un nombre de la calle principal. Eso, después de utilizar OpenAirMap con drone, después de utilizar el MapLari, después de utilizar caminando el Street Complete, tenemos un mapa muy complejo y con muchas variables. Incluso, volviendo al que dice, se puede descargar todo esto para que quieras. Si quieres descargar cuántos árboles hay en ese sitio, se puede descargar solamente ese. Entonces, a veces adelanta mucho un proyecto como de árboles que no necesita llegar y empezar de cero. Aquí ya tienen muchas más informaciones. ¿Cuántas casas hay? ¿Cuáles son los comercios locales? ¿Dónde está de verde? Son zonas donde hay vegetación nativa. Y mira, ¿cuántos ríos o cuántas senderos o ríos hay en este sitio que no se muestra aquí, no antes y mucho menos en Google Maps? Y por favor, no estoy diciendo mal de Google Maps para que no utilicen nuevamente. Es solo para mostrar que aquí, creo que ayer o antes de ayer decían, ¿a qué sirven estos proyectos? ¿Para qué queremos utilizar? ¿Vale? Entonces, esto sirve a nosotros. Estos podemos cambiar, estos podemos utilizar en nuestros proyectos y estos podemos hacer como nos interesa, incluso a ayudar de diversas maneras, incluso con los cambios climáticos. Y por fin, una plataforma que es muy interesante, que se llama UMAP, que utiliza de base todo el mapa de OpenStreetMap. ¿Y qué hizo acá como ejemplo? Porque el que dije antes, quizás algunos de vosotros no van a utilizar no van a actualizar el mapa de OpenStreetMap, pero pueden utilizar el mapa para sus propios proyectos y no necesitan utilizar más como el Google, o no necesita hacer todo un mapa para poder enseñar a la gente dónde están las cosas que quiere enseñar. O sea, utilizar este mapa de fondo de OpenStreetMap, saqué todos los árboles que ya había hecho y puso en UMAP. ¿Y por qué hice eso? Porque acá sí quiero mostrar a la gente y quiero hacer, por ejemplo, mi proyecto para decir
cuántos árboles hay en ese sitio, e incluso poner especie, poner tamaño, su estado de vida, poner su diámetro y cosas más. Y esto sí, puedes editar, puedes hacer como quieras, que no hay problema porque no va a cambiar la base que es libre de toda la comunidad. Es más un ejemplo para utilizar el OpenStreetMap, que en vez de árboles podría ser como escuelas, podría ser como puntos de agua, podría ser puntos de energía, y hay muchas utilizaciones, y que siempre va a utilizar el OpenStreetMap, y también es libre y completamente editable. Incluso puedes cambiar un poco cómo se muestra las imágenes de fondo. Acá también decir que esto es un potencial muy grande para a academia, universidad, porque hace poco tiempo hizo esta presentación como una forma de decir el paso a paso de cómo utilizar la metodología. Por ejemplo, con el levantamiento aéreo con dron, la vectorización, que mostrar dónde están los sitios que te interesan, hacer el foto de nivel de calle, la creación de los ítems en Wikidata, luego también poner las imágenes de Commons y por fin tener un artículo en Wikipedia. Así es el camino, y que tendrás un resultado muy interesante, porque tendrás desde el base hasta a la gente que utiliza, por ejemplo, Wikipedia. Bueno, muchas gracias. Obrigado, língua quechua. Y creo que tengo un tiempo aún. Mucho tiempo para preguntas. Vale. Y incluso no son preguntas que podemos hacer casi como un taller. Hola Tulio, muchas gracias. Hola. Desde hace poco uso OpenStreetMap y me interesó la parte de poder hacer mejoras. Ahí estaba mirando los complementos. ¿Cuál sugerís utilizar? O desde el teléfono, desde Android, o sugerís hacerlo en una computadora. Yo soy millennial, así que siempre prefiero hacer todo en la computadora y no en el teléfono. Sí, voy a responder un por vez porque son preguntas muy específicas. Sí, yo también prefiero mucho más utilizar la computadora. Lo que pasa es que pensando más allá de nosotros, a utilizar un poco más el teléfono, pero el teléfono sería como cosas más puntuales, como mostré. Si tiene, por ejemplo, si no tiene nada en el sitio, hay que empezar por la computadora. Pero si se empieza a hacer un mapa, porque cuando mostré acá esto de Street Complete, ves, puedes hacer cambios en cosas que ya existen. Y son cambios más puntuales. Por ejemplo, poner si la calle tiene iluminación pública o no, si tienes el número de la casa o si tiene qué tipo de pavimento. En la computadora es mucho mejor, pero lo que mucha gente aún no utiliza es pensar en esta caja acá, que son los complementos que ya están en OpenStreetMap. Por ejemplo, activar el MapLari, porque así tenemos como el Street View de libre, que se puede enseñar a nosotros lo que hay. Y cuando pulsa una de estos círculos verdes, te vas a mostrar la calle a nivel de rua. Así que utiliza un poco de todo. Gracias. Hola Tulio, muchas gracias por tu exposición, porque ha logrado como poner en esquema lo que he estado aprendiendo este año de forma muy desordenada. y yo tengo una pregunta, porque hice un proyecto de mapeo en la Amazonía y al principio, cuando estaba haciendo la formulación del proyecto, planificaba hacer como levantamiento de datos con dron de la selva, un poco para lo que decías, digamos, ¿no? Levantar imágenes y poder ver el cambio si se producían incendios. Pero luego me topé un poco con este dilema de que si yo subía esa información, también se podía ser como información sensible, que esté abierta y que sea de calidad y que pueda ser utilizada como para fines que no sean los mejores, como asentamientos ilegales, avasallamientos, etcétera, ¿no? Entonces, al final como que decidí limitarme al espacio urbano, ¿no?
y no compartir, o sea, no tener cuidado con esa información. No sé si en tu experiencia y demás has tenido como esta reflexión de si hay información que como es sensible es mejor no subirla, o si piensas que igual se debe subir, digamos, no sé, ahí va mi pregunta. Perfecto. Buena pregunta. Una cosa que sé de Brasil, por ejemplo, tenemos aún un problema muy, muy serio de intolerancia religiosa. Bueno, comprende, vale. Y tenemos pueblos que son, por ejemplo, de religión de matriz africana. Y tenemos un problema muy grave con esto hoy. Son sitios donde en general estamos pensando a no mapear, a no poner en los mapas, porque es una cosa muy realmente de ir gente hasta allá y poder hacer cosas. Así que sí, es un tema sensible y que hay que pensar en eso. Por ejemplo, acá este pueblo no, es una cosa muy, muy distinta. El mapeo sirve más como fuerza y como una potencialidad de decir, no, esto acá había árboles. Y hay una presión, por ejemplo, de la industria de hoteles y cosas que quiere poner más hoteles allá. Con esto la población puede decir, no, esto es una área de protección ambiental y que no se puede hacer esto. O mejor, tenemos también problemas que mostré de los ríos y que algunas personas hacen de tapar los ríos. Y con eso podemos mostrar, no, acá había ríos, hay cursos de agua y es importante. Es muy importante escuchar a la comunidad donde se va a hacer este trabajo y realmente pensar si es posible o no poner esto de forma pública o no. Entonces, no tengo la respuesta perfecta para esto, pero sí dejar este pensamiento que es muy importante. Gracias. Sí. Dale, Tulio, acá. Gracias por la presentación, muy bueno. Y la pregunta que tengo es que hace muchas cosas, sí, es muy, muy bonito, un trabajo muy completo, pero también complejo y también se saca muy tiempo. Entonces quería saber un poco, ¿cuánto tiempo llevas haciendo cada una de las cosas, el mapeo, la parte de cargar? Imagino que los datos son muy grandes, especialmente de las imágenes aéreas y continuando, si ha sido talleres para personas militares, porque diferente especialmente para Mapilar y para Open Aero Maps, que necesita ir a campo y hacer cosas, y quiero saber si tiene alguna experiencia enseñando a otras personas a hacer eso, a participar de ese, digamos, ecosistema de herramientas de georreferenciamiento. Gracias. Sí, me encanta hacer lo que estoy haciendo hoy. Estoy un poco nervioso porque es muy amplio y me gusta una cosa más cerca. Y sí, incluso si quiere un taller o cosas así, y digo, obviamente como no voy a cobrar nada por esto, es algo voluntario, sí podemos hablar sobre esto, hacer otros talleres en otros sitios, hoy más fácil por la internet y hago esto. Cuanto al tiempo, realmente es muy trabajoso. Por ejemplo, para hacer el dron necesita un día ver cómo está el tiempo y hacer las imágenes. Luego también la computadora hay que ser muy buena para hacer estos procesos. Y, o sea, es realmente algo muy complejo. Y creo que no hace falta hacer todo lo que he enseñado hoy. Y sí lo que puedes hacer. Quizás alguien tiene un dron, alguien tiene un teléfono mejor, alguien tiene una GoPro y así vamos contribuyendo y ayudándonos. Y claro, bromeo también con mis amigos de Brasil que ahora estoy haciendo una Wikicombi y que mi deseo es empezar a viajar por Brasil y quizás Sudamérica para enseñar esto y vivir así con estos proyectos para ayudar a las comunidades y tengo este interés también. Gracias. Buenas, gracias Tulio. Acá. Vale. Por la luz. Muchísimas gracias por la exposición, la verdad es que es súper clara. Desde ya estás invitado con la Wikicombi a cruzarse para Argentina también, estaría buenísimo.
No, súper interesante la convergencia y la relación que planteas entre todos los diferentes proyectos, como decía recién Tiago. Tiene su complejidad, pero me parece que es súper prometedor en términos de mapeos comunitarios, de visibilización de problemáticas locales, etc. La verdad es que me gustó muchísimo todo el trabajo que venís haciendo y que, como te decía ayer o antes de ayer, ya te vengo siguiendo un poco. Me surgen varias preguntas técnicas. Una era la que hizo Maju recién respecto a las aplicaciones. Y luego varias más. Me voy a concentrar solo en las que tienen que ver con Wiki, porque ahí te quería preguntar sobre QField y tal, a ver si lo estabas usando, pero me voy a concentrar solo en Wiki. Vos hablaste de un proceso, digamos, que va desde los proyectos Wikimedia hacia OpenStreetMap. Mi pregunta concreta, o la primera por lo menos, es si se puede hacer el procedimiento inverso. Es decir, tomar un polígono, por ejemplo, de una prefectura en Brasil, tomar un polígono de una prefectura y exportarlo a Wikimedia Commons como un mapa para poder incluirlo en Wikidata como en la propiedad forma geográfica que es la P3896. Y después poder visualizar eso con Query Service, por ejemplo. No sé si se entiende la pregunta por ese lado. Eso una. La otra es si es posible vincular Wikidata con OpenStreetMap de manera masiva, digamos, hacer vínculo por lotes o batch. Y después... No, eso solo. Ahí va. Vale, vamos. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, es que como tengo un pensamiento un poco metódico para hacer las cosas, y a mí me gusta más, no es que me gusta más, es que tengo un trabajo más grande con mapeo. Así que empiezo con mapeo para que tenga el vector del sitio donde quiero llegar hasta el Wikipedia, por ejemplo. Así como tenemos acá de la iglesia que hice. O sea, pero nada impide que haga al revés. O sea, si tiene, por ejemplo, la página de alguna cosa en Wikipedia, pero no tiene el mapa o el sitio en OpenStreetMap, puedes hacer. Así que es reversible y puedes hacer de donde quieras. Incluso también no necesitas solamente, es porque no pensé que tendría tanto tiempo, no solamente necesita hacer con imágenes de drone o mapas de drone. Cuando tenemos acá en OpenStreetMap los plugins, así podemos decir, hay opciones de subir, tanto mostrar imágenes de drone, como también, por ejemplo, hay muchas prefecturas o alcaldías que tienen sus propias imágenes y en teoría serían también libres. Así que no necesitas solamente utilizar esto. Puedes sacar, por ejemplo, pedir al gobierno, mira, deme el mapa de mi ciudad más actualizado que voy a poner como fondo y así hacer el mapeo. Y hay, como ha preguntado, esta conexión. O sea, si tiene la iglesia, puedes poner los datos tanto de Wikidata. Abajo es porque abajo se va a mostrar una información, una declaración de punto de OpenStreetMap. Así que estará completamente conectado. Si empieza por Wikidata, podrás llegar el mapa exactamente al punto de información en OpenStreetMap. Y creo que es una cosa que poca gente aún utiliza y es muy importante poner abajo en declaraciones de Wikidata esta información de OpenStreetMap, que sería como una información, déjame ver si hay acá, sí, mira ya, tenemos la línea Iglesia Nossa Senhora dos Navegantes, abajo tenemos esto, perfecto, este número, así como tenemos en Wikidata, es un número único, o sea, como un ID de esta iglesia. Este número lo copiamos y pegamos a Wikidata y estará con estará como así, rojo, y estará la conexión
para Wikidata y OpenStreetMap. Estará completamente conectado. O sea, cuando un día quieres hacer una pesquisa en Wikidata, ¿cuántas escuelas hay? Tendrás una lista y tendrás también las informaciones cartográficas. Esto es muy, muy interesante a quien hace pesquisas y listas para hacer informaciones más amplias. Incluso tenemos muchos problemas que a veces tenemos una lista de Wikidata, pero no tenemos las coordenadas geográficas. Y esto está muy mal porque no podemos imaginar, como dice también antes, somos muy visuales. Y esto ayuda mucho a hacer que veamos dónde están los puntos y hay conexiones en muchos otros trabajos. Así que, como dice, es una vista general para que puedas hacer, mismo que están haciendo, por ejemplo, de árboles, de animales, de ranas o de acciones sociales, quizás no van a hacer todo el mapeo, pero puedes conectar a gente como yo que hace el mapeo y te ayuda a que tu proyecto tenga una visión de localización, y esto es muy, muy importante. Acá, Tulio, súper interesante teu trabalho y estoy muy impresionada con tu español. Estoy muy impresionada con el español de todos los brasileños de esta conferencia. Sí, sí. Tulio, te quería preguntar, ¿cómo, si has pensado, si lo has hecho incluso, cómo conectar estas herramientas con las personas, con personas estratégicas dentro de estas comunidades para que se apropien y las sigan alimentando y usando incluso para defender sus territorios? Gracias. Complicada la pregunta, sí. Sí, sí. Complejo. Pero acá tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, he conocido gente de Brasil, o sea, he tenido que venir a Perú para conocer gente de mi país. Y creo que es posible que suele ocurrir con otras personas acá también. Y con esto he visto posibilidades de hablar con gente que tiene trabajos, pero son trabajos pensando más en social y menos técnicos. Y ahora sí tenemos esta perfecta posibilidad de hacer la conexión. Y en mi experiencia, por ejemplo, en Pará, un estado de Brasil, lo que hizo es conectar a personas que están trabajando con proyectos sociales y poder hacer talleres. Y con esos talleres los enseño como estoy haciendo acá, porque no quiero llegar a decir lo que van a hacer. Esto no es mi objetivo. Quien sabe que necesitan no soy yo, son las personas. Y es muy importante tener un poco de esta visión cuando vamos a enseñar un proyecto de Wikidata, o Wikipedia o OpenStreetMap, pensar en enseñar lo que necesitan y así ayudarlos a conectar. Entonces tenemos muchos potenciales. Por ejemplo, veo que todos hacen trabajos perfectos, muy, muy interesantes, por ejemplo, de historia, de llegar, de sacar fotos, de tener esto. O sea, buscar los proyectos sociales que ya existen. Y también creo que hacer taller no solo entre nosotros, porque también en la universidad ocurre mucho esto. Hacemos muchos talleres, hacemos muchas cosas, pero solamente a nosotros. Y buscar sí a proyectos que tienen gente de fuera, a gente que no necesariamente conoce nuestros proyectos, pero sí pueden utilizar. Creo que de mi parte, pero si alguien, por ejemplo, tiene otra experiencia, y ahora después, en el almuerzo, otra cosa, podemos hablar de cómo llegar también a estos proyectos. Y gracias. Hola, me gusta mucho tu presentación hoy. También me gusta mucho la idea de Wikicombi. Quiero conocer más sobre esto después. Pero tengo otra pregunta. Hace algunas semanas yo estaba en una conferencia en otro país, en otra ciudad. Estaba con algunos amigos wikimedistas en el coche. Estaban como manejando el coche. Miraron, tenía como una cosa, un buraco en la calle. Como pararon el coche para añadir este problema a una app de la ciudad que tenía para como mejorar cosas que no estaban buenas en la ciudad, ¿cierto? Entonces yo estaba acá pensando, perdóname si ha dicho esto en el principio de la presentación porque llegué un poquito después, pero ¿hay alguna perspectiva de trabajar con
gobiernos locales, con las pequeñas medias ciudades para implementar una cosa así, para que la población de la ciudad pueda como ayudar también, como quiero decir como ¿hay alguna idea de cómo trabajar con estos órganos gubernamentales en portugués? No sé cómo decir esto en español, pero sí. Perfecto. Y eso es lo que decía antes acá con el MEPLARI de los postes de energía. Entonces, mira, aquí ya tenemos otro problema que, ves, los problemas, no soy yo que voy a saber, son la gente de la ciudad. Con esto, por ejemplo, de MEPLARI, es que no puedo decir, cuando vivía en una furgoneta viajando, ponía la cámara adelante del coche y todos los caminos que iba viajando estaba mapeando todos los caminos. O sea, creo que hoy tengo ya unos 500.000 de fotos ya de Brasil con este MEPLARI. Y acá, con incluso ayuda de la inteligencia artificial, puedes mirar y ver, aquí hay un agujero, que decía un buraco en portugués. O sea, con estas imágenes puedes mirar muchas cosas. La inteligencia artificial ve muy bien, por ejemplo, los árboles, pero también las tapas de esgoto, de sanitario, cosas así también. Y los agujeros son muy interesantes, porque en Brasil sí tenemos mucho este problema en las carreteras, que hay muchos agujeros en algunos sitios. Y sí, con esto por ejemplo, es un ejemplo que podemos hacer el mapa y después, por ejemplo, no es interesante poner agujeros en el mapa de OpenStreetMap, porque agujero no es una cosa que interesa a un mapa. No vemos un mapa y pensamos en agujero, pero con estos caminos podemos sí hacer el base, que son las carreteras, y después hacer con un mapa, en vez de el mapa de árboles, hacer con todos estos puntos, sean puntos de agujeros muy bien localizados que tenemos porque hicimos ese trabajo de mapeamiento. O sea, es un problema que nos ha traído y ahora tenemos la solución, al menos para llevar a los gobernantes y decir, tenemos una cantidad de agujeros, pero más de que una cantidad, tenemos exactamente dónde están. Y así sí podemos trabajar, o quizás en una parte tenemos mucho agujero porque hay un río que no está muy bien cuidado y allá toda vez que llueve va a estropear la carretera. O sea, pensemos por favor más allá cómo has traído un problema y no solamente un mapa como cualquier mapa, y sí cómo podemos utilizar. El micrófono. Vale, 3 minutos. Vamos. Y después tenía mi Instagram y otras cosas. Pueden preguntarme, enviar mensaje, por favor. Sí, pero voy a poner. ¿Y pregunta? Hola. Hola, Tulio. Sí, yo quería compartir la experiencia de vincular OpenStreetMap a la universidad, ¿no? Como un espacio de que los estudiantes universitarios, como agentes de cambio, puedan utilizar específicamente esta herramienta para poder hacer algo con sus espacios, ¿no? Entonces, no sé cómo sea la movida en Brasil con respecto a OpenStreetMap y universidades. Yo recuerdo haber escrito un artículo a partir de una experiencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos vinculada a OpenStreetMap, ¿no? Donde mapeamos varios lugares del Perú. Y plantearlo a OpenStreetMap como parte de la malla curricular de las carreras, ¿no? Sé que por lo general se vincula a la cartografía porque sí, es cartografía, ¿no? Pero claro, esta cartografía escapa de lo sumamente técnico y llega a lo social, ¿no? A través del mapa se pueden resolver problemáticas sociales y de hecho se han resuelto muchas problemáticas sociales, ¿no? Entonces,
yo quería preguntarte ya, ahora sí, ¿cómo es que se podría establecer este vínculo OpenStreetMap estudiante, universitario específicamente? Y no solamente de cartografía, ¿no? Porque OpenStreetMap no solamente es para cartógrafos, ¿no? También en otras carreras, ¿no? Sociólogos, historiadores. Sí, entonces, ¿cómo se puede dar esta interseccionalidad, ¿no? Perfecto. Voy a decir dos ejemplos muy distintos. Primero, recuerdo cuando empecé la universidad no sabía dónde había baños en la universidad, porque era una universidad muy grande. Con OpenStreetMap puedes hacer un mapa y hicimos en la universidad un proyecto que estuve y enseñamos dónde estaban el agua para beber y los baños. Y parece algo muy sencillo, pero una persona que viene a una ciudad muy lejos, ahora llega a la universidad y puedes mirar donde hay todos los baños de la universidad. Y es una cosa social. Otra cosa, miran ahora en la carrera, por ejemplo, en ingeniería florestal, que sería ingeniería de montes, hay sensoriamiento remoto, hay cartografía, y en vez de utilizarmos muchos trabajos que los profesores hacen y después se queden cerrados y que no se utilizan, puede ser, por ejemplo, mapeo de las zonas de la universidad o, por ejemplo, también en agricultura dentro de la universidad, donde están los sitios de agricultura y todo esto. Hay otros, por ejemplo, de quien hace otras ingenierías de las carreteras, como enseñé. O sea, los profesores en la universidad no necesitan hacer solamente mapas de papel o cosas con proyectos que son restritos y pagos. El OpenStreetMap tiene toda esta posibilidad, como también con el QGIS, de utilizar de forma libre dentro de la universidad, como ahora en Brasil se empieza a no utilizar más AutoCAD o ArcGIS, y sí los proyectos libres. Y dentro de los proyectos libres están OpenStreetMap. La última pregunta. Hola. No, muy cortito, es un comentario porque yo ya te pregunté antes algo, pero a raíz de todo lo que hemos ido charlando ahora, formo parte de una organización que está luchando contra la gentrificación en un barrio de Casas Bajas en la ciudad de Buenos Aires, y pensaba que también es una herramienta muy útil para poder mostrar con otro tipo de mapas que no son los de Google Maps cómo son nuestros barrios y cómo no queremos que sean eso. Así que gracias también por permitir esa reflexión. Gracias. Y solo para finalizar con esto, sí, porque piensas en cuestiones sociales, donde hay más gente, puedes hacer todo un gráfico y cosas y utiliza de fondo el OpenStreetMap para esto y pensar en las casas. Incluso podemos pensar en cuántos pisos hay en las casas y con estos mapas muy, muy complejos. Bueno, muchas gracias. Acá tienen mi Instagram, o pueden encontrarme también en Wikipedia, en Commons, todos los sitios, y puedes enviarme un mensaje y hablaremos más de esto, incluso de hacer talleres para otros países de lengua hispana.